Buenos días, aprendices, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero hacer una introducción al tema del análisis de requerimientos de este libro en formato PDF que se los mandé por el correo para que lo leyeran. Hace parte de la guía 4 de análisis de requerimientos. Bien, en el capítulo 1 se hace lo que es la introducción a los requerimientos. Entonces podemos observar un cliente y un desarrollador que interactúan para llegar a un acuerdo sobre el sistema que se va a construir. Por el otro lado, hay un usuario que es la persona que va a utilizar finalmente el software y que es la persona que nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que necesita. No siempre el cliente es el usuario final. Por ejemplo, nosotros podemos hablar con un gerente y el gerente nos da los parámetros generales de lo que se va a construir, pero el usuario nos da los detalles de lo que realmente necesita. Entonces es necesaria la comunicación entre el cliente, pero también el usuario. Vamos a poner un ejemplo para poder entrar en contexto. Supongamos que nosotros somos constructores no de software, sino de casas. Entonces, el cliente nos pide que le hagamos una casa. Nosotros le preguntamos de qué tamaño. Entonces el cliente nos dice de 2 pisos. Y que tenga todos los servicios. Que tenga 3 habitaciones, 2 baños, un garaje, cocina, etc. Supongamos que nosotros le construimos la casa con esos requerimientos. Pero después el cliente va a ver la casa y dice: oye, pero esta habitación quedó muy pequeña, yo la quería más grande y el garaje era para 2 carros y el baño tenía que tener jacuzzi, además donde está la terraza. Como podemos ver, es muy difícil que con esos sencillos requerimientos nosotros encontremos la solución a las necesidades del cliente. De eso se trata el análisis de los requerimientos, de ver si nos hacen falta, si son suficientes, si son todos y si son realmente lo que el cliente desea. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los requerimientos. Los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe hacer, sus funciones y propiedades esenciales y deseables. La captura de los requerimientos tiene como objetivo principal la comprensión de lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. Como ustedes ya lo saben, los requerimientos es lo que el sistema debe hacer. En otras palabras, los requerimientos identifican el qué del sistema, mientras que el diseño establece el cómo del sistema. Vamos a resaltar esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que va a hacer el sistema, estamos hablando de requerimientos. Cuando nosotros hablamos de cómo se va a construir ese sistema, estamos hablando de diseño. Entonces, de momento les dejo esa reflexión. Bien, como ustedes ya saben, la captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una de las fases más importantes para que el proyecto tenga éxito, porque nos dice hacia dónde vamos con seguridad. Si no sabemos qué construir, va a ser muy difícil que nuestro trabajo sea el que desea el cliente, y lo más probable es que perdamos mucho tiempo y trabajo y dinero. Tengamos que reconstruir, si no es todo, la mayor parte del sistema.
Bien, ¿qué es el análisis de requerimientos? Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software. Es una tarea de ingeniería de software que permite especificar las características operacionales del software. Bien, dice que es una tarea de ingeniería de software, pero no necesariamente tenemos que tener un título de ingenieros de software. Simplemente que es un proceso de ingeniería, es decir, requiere de técnicas específicas para poder llevarlo a cabo. Entonces, el análisis de requerimientos es tomar la información que nos da el cliente y convertirlo en los requerimientos finales del software. Por otro lado, la especificación de requerimientos suministra al técnico, principalmente al técnico, pero también al cliente, los medios para valorar el cumplimiento de resultados, procedimientos y datos una vez que se haya construido. Entonces, dentro del análisis de requerimientos nosotros tenemos la especificación de requerimientos, que es orientada más que todo al técnico, al desarrollador de software. Sin embargo, dentro de la especificación también hay modelos gráficos que nos permiten que el cliente entienda esos requerimientos. Pero recordemos que lo que se dirige al cliente o lo que está construido para el cliente es el documento de definición de requerimientos. Es un texto donde se hace un listado de los requerimientos del sistema. Ahora, la especificación de requerimientos ya es el diseño, el cómo lo va a hacer el sistema, ¿sí? Eso va dirigido al técnico, aunque como ustedes verán más adelante, también el cliente va a poder ver y entender esos requerimientos, ya que se hacen la mayoría de forma gráfica. Bien, la tarea del análisis de los requerimientos es un proceso de descubrimiento y refinamiento. Nosotros ya empezamos a entender lo que es el refinamiento. Es también discernimiento, es tomar lo que sirve y botar lo que no sirve. El cliente y el desarrollador tienen un papel activo en la ingeniería de requerimientos de software. Ustedes saben que debemos tener una comunicación constante con el cliente, con los usuarios finales del software, para poder lograr capturar los requerimientos de la mejor forma posible o más fiable posible. El análisis de requerimientos proporciona una vía para que los clientes y los desarrolladores lleguen a un acuerdo sobre lo que debe hacer el sistema. La especificación, producto de este análisis, proporciona las pautas a seguir a los diseñadores del sistema. Entonces, como hemos visto, el análisis produce una especificación que nos permitirá que los diseñadores entiendan o los desarrolladores entiendan cómo se debe construir el sistema. Entonces la especificación va orientada a los desarrolladores y también, bueno, los desarrolladores muchas veces cumplimos el papel de los diseñadores del sistema. Entonces todos esos términos, diseñador del sistema, desarrollador, etcétera,
van orientadas a lo mismo, a la persona que va o el equipo de trabajo que va a desarrollar el software. Entonces la especificación es un documento técnico, gráfico también, que va orientado al equipo de desarrollo, a los desarrolladores. Bien, hagamos un resumen de los tipos de requerimientos. Según el Estándar Internacional de Especificación de Requerimientos, IEEE 830, los documentos de definición y especificación de requerimientos deben contemplar los siguientes aspectos resumidos, como se indica a continuación. Luego hablaremos de lo que es el estándar mundial, IEEE 830. Pero básicamente nosotros tenemos que definir el ambiente físico, donde va a estar el sistema, las interfaces, que es la forma en que el sistema se comunica con otros sistemas. Puede que haya otro software y tendremos que comunicarnos con él, o otros hardware como por ejemplo una impresora, un escáner o algún dispositivo de otro tipo. Los usuarios y factores humanos. ¿Quién utilizará el sistema? ¿Cuáles son los tipos de usuario que tendrá el sistema? Por ejemplo, está el usuario administrador, el usuario recepción, cliente, bueno. ¿Cuál es el nivel de habilidad de cada tipo de usuario? ¿Qué clase de entrenamiento requerirá cada tipo de usuario? ¿Cuán fácil le será al usuario comprender y utilizar el sistema? ¿Cuán difícil le resultará al usuario hacer uso indebido del sistema? Nosotros tenemos que hacer el sistema fácil de usar y seguro, estable, lo cual hace que el sistema sea más difícil o lleve más tiempo de desarrollo. Otro aspecto es la funcionalidad. ¿Qué hará el sistema? ¿Cuándo lo hará? Existen varios modos de operación. ¿Cómo y cuándo puede cambiarse o mejorarse un sistema? Y si existen restricciones de la velocidad de ejecución, tiempo de respuesta o rendimiento. Entonces, que el sistema necesita un determinado tiempo para dar una respuesta, una consulta, para realizar algún proceso, etc. La documentación. ¿Cuánta documentación se requiere? Debe estar en línea. ¿A qué audiencia está orientado cada tipo de información? Sobre los datos. ¿Cuál será el formato de los datos? Tanto para la entrada como para la salida. Esto nos está hablando de la información que ingresan los usuarios y la información que salen, por ejemplo, en los reportes impresos o por pantalla o en PDF, etc. Recursos. ¿Qué recursos materiales, personales o de otro tipo se requieren para construir, utilizar y mantener el sistema? ¿Qué habilidades deben tener los desarrolladores? ¿Cuánto espacio físico será ocupado por el sistema? ¿Cuáles son los requerimientos de energía, calefacción o acondicionamiento de aire? Obviamente nosotros no vamos a responder todas esas preguntas porque a veces no aplican. Solamente las que apliquen. En cuanto a la seguridad, debe controlarse el acceso al sistema o a la información y así sucesivamente con cada una de las preguntas. Nosotros, si aplica para nuestro proyecto, entonces nosotros lo hacemos, respondemos la pregunta. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia deben hacerse copias de respaldo? Entonces nosotros sugerimos, por ejemplo, deben hacer copias de respaldo cada 8 días, cada semana, y así sucesivamente.
Aseguramiento de la calidad. ¿Cuáles son los requerimientos para la confiabilidad, disponibilidad, facilidad de mantenimiento, seguridad y demás atributos de calidad? ¿Cómo deben demostrarse las características del sistema a terceros? El sistema debe detectar y aislar defectos. ¿Cuál es el promedio de tiempo prescrito entre fallas? Y todas estas respuestas, las que apliquen para nosotros, las debemos responder. Por ejemplo, ¿cuán fácil debe ser mover el sistema de una ubicación a otra o de un tipo de computadora a otro? Muchas veces no pensamos en lo que sucederá después de que entreguemos nuestro software ya instalado, lo que se conoce como implantación. Entonces, esta pregunta nos ayuda a responder lo que puede suceder si el usuario desea cambiar el software de un computador a otro, por ejemplo. Como ven, es una guía muy buena para que nosotros hagamos un buen proyecto de software y con estándares internacionales. Características de los requerimientos. Los requerimientos permiten que los desarrolladores expliquen cómo han entendido lo que el cliente pretende del sistema. También indican a los diseñadores qué funcionalidad y qué característica va a tener el sistema resultante. Nosotros hemos visto que los requerimientos deben tener unas características. Hablamos de un método que se llama el método SMART para la definición de requerimientos, donde los requerimientos debían ser específicos, medibles, alcanzables, la R, SMART, no recuerdo ahorita qué es la R, bueno, y la T, temporales. Bien, y que mediante el cumplimiento de cada una de esas características, los requerimientos son confiables y nos ayudan a encontrar el camino correcto, la ruta correcta, o nos indican si vamos por buen camino o no. Aquí nos muestra unas características como por ejemplo que deben ser correctos. Quiere decir que tanto el cliente como el desarrollador deben revisarlos para asegurar que no tienen errores. Es decir, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Deben ser consistentes. Dos requerimientos son, los requerimientos son inconsistentes cuando es imposible satisfacerlos simultáneamente. Bueno, si estaba correcto. Dos requerimientos son inconsistentes cuando es imposible satisfacerlos simultáneamente. Entonces nosotros vemos que si tenemos dos requerimientos que hablan de un tema en común y alguno de ellos no podemos cumplirlos, entonces esos requerimientos son inconsistentes, no nos sirven, están mal especificados. Deben estar completos. El conjunto de requerimientos está completo si todos los estados posibles, cambios de estado, entradas, productos y restricciones están descritos en alguno de los requerimientos. O sea, que no nos falte ninguno, ¿verdad? Deben ser realistas. Todos los requerimientos deben ser revisados para asegurar que son posibles.
Entonces, como ustedes ya lo saben, nosotros no podemos decir que vamos a hacer algo que en realidad no se va a poder hacer. Por eso, el método SMART es tan importante y tan útil para ayudarnos a encontrar los requerimientos del sistema, los requerimientos correctos. Cada requerimiento describe algo que es necesario para el cliente. La respuesta es: los requerimientos deben ser revisados para conservar solo aquellos que inciden directamente en la resolución del problema del cliente. Bien, ya me acordé del método SMART. La S es de específico, medible, después sigue alcanzable, y la R es de realista o relevante, y la T es de tangible o temporal. Entonces, si hacemos una analogía con la construcción de una casa, imaginemos que construimos la casa del cliente y después el cliente nos dice que si nosotros conocemos de algún buen mecánico para su carro, entonces nosotros le decimos: bueno, ¿y por qué no le construimos un taller dentro del garaje? Ahí estaríamos como entrando en otro cuento. Estaríamos como no siendo realistas, porque la idea era construir una casa y la idea es que el cliente desea un buen mecánico, más no que le construyamos un taller, porque obviamente tal vez el cliente no sabe de mecánica. Otra característica es que debe ser verificable. Esto es lo mismo que medible. Se debe poder preparar pruebas que demuestren que se han cumplido los requerimientos. Esto es lo mismo que medible del método SMART, que se puede verificar. Deben ser rastreables. Se puede rastrear cada función del sistema hasta el conjunto de requerimientos que la establece. Entonces viene de la mano con verificable, porque podemos rastrear o seguir los requerimientos y hacer una lista de los que en conjunto cumplen con un requerimiento más grande o el requerimiento general que nos ha pedido el cliente. Para obtener requerimientos nosotros podemos utilizar el método de las entrevistas. Nosotros ya vimos bastante sobre las entrevistas, así que solamente voy a tocar los puntos clave para llevar a cabo una conversación entre el cliente y el desarrollador. Entonces nosotros debemos tener, puede haber una entrevista preparada. Dentro de, ya cuando estemos realizando la entrevista, nosotros debemos hacer una apertura, luego el desarrollo de la entrevista y una terminación donde se haga un resumen de la entrevista, de lo que se obtuvo, y pedirle al cliente si se puede contactar nuevamente con él en una próxima oportunidad. El análisis de la entrevista es donde nosotros ya pasamos a limpio, organizamos la información de la entrevista. Los tipos de entrevistas son entrevistas cerradas, donde los entrevistados responden un conjunto de preguntas. Las entrevistas abiertas es donde no hay un programa definido y el equipo de la ingeniería de requerimientos examina una serie de cuestiones con los involucrados con el sistema y por lo tanto desarrolla una mejor comprensión de sus necesidades.
Esto es una charla donde se tienen unas preguntas abiertas y se hace un diálogo acerca de lo que quiere el cliente. Aquí tenemos otras recomendaciones sobre cómo manejar las entrevistas. Antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. El entrevistado puede presentar las siguientes emociones: pasividad, inhibición, o sea, no quiere hablar; no aceptación, es decir, no quiere hacer la entrevista; rechazo, tampoco quiere hacer la entrevista; o agresividad. El entrevistador debe poseer trato cordial, conocimiento de técnicas de comunicación, actitud para escuchar sin prejuicios. ¿Qué es escuchar sin prejuicios? Es que el cliente nos puede hablar de lo que él quiera y nosotros nunca debemos decirle no. Centrémonos en esto. O tal vez en lugar de eso sería mejor aquello. Experiencia práctica, que eso se logra pues con la práctica obviamente. Y debe tener interés por el tema. Debe demostrar interés por el tema. No basta con hacer preguntas, es importante la forma en que se plantea la conversación y la relación que se establece. Importancia de la definición formal de requerimientos. En la siguiente tabla se ilustra el conflicto cuando los desarrolladores y los usuarios se limitan a ver el problema desde su particular punto de vista sin tomar en cuenta la situación del otro. ¿Cómo ven los desarrolladores a los usuarios? El usuario no sabe lo que quiere, el usuario no puede articular lo que quiere, no lo sabe decir, no encuentra las palabras para decirlo. El usuario tiene muchas necesidades motivadas políticamente. Los usuarios lo quieren todo bien y ahora. ¿Cómo ven los usuarios a nosotros los desarrolladores? Los desarrolladores no comprenden las necesidades operacionales. Es decir, no entienden cómo es el trabajo de una secretaria, por ejemplo, o cuál es el trabajo del operario de una bomba de gasolina. Los desarrolladores ponen demasiado énfasis en la técnica, es decir, le hablan con palabras muy difíciles de entender, o le hablamos con palabras muy difíciles de entender. Los desarrolladores pretenden decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Pareciera que nosotros le estamos diciendo que ¿por qué no hacen de esta manera? ¿Por qué no lo hacen de tal otra? Los desarrolladores no pueden traducir nuestras necesidades claramente establecidas a un sistema exitoso. Parece que nosotros no tenemos la capacidad de entender lo que ellos realmente necesitan. Y bueno, acá hay muchísimas más. Esto lo tenemos en la guía 4 de requisitos. Esto es para que ustedes lo analicen, está muy interesante. Vamos a dejar este video hasta ahí y en el próximo video continuamos con el capítulo 2, procesos de la ingeniería de requerimientos. Chao.